Mauricio Mendoza es transmitido por Radio Cuchitril. EAG Radio. Es Amor 104.5. Frecuencia alterna. Estéreo Max 97.9 FM. Big Man Producciones. Radio Premier. Super Estéreo 94.7 HD. Radio Canas 95.5. Radio Lata 98.8 HD. Tequila FM. Radio Rayo TV. Aradia Radio. Pasión Digital FM. Radio Chapina. Más ayuntamientos que demanden el servicio. Pues ahí está este incremento. Y pues bueno, a ver cómo les va a ustedes, qué les parece este incremento en Mi Bici. Es una buena herramienta, aunque considero yo que son muy pocas. Pero bueno, ¿cómo les parece a ustedes este servicio de Mi Bici? ¿Es bueno, es malo, es caro, 400 pesos? No lo sé. Ustedes coméntenlo en este espacio aquí a través de Radio Oscuro, a través de Radio Cuchitril, a través de Aradia Radio. ¿Qué les parece este nuevo incremento? Aunque mínimo, pero no deja de ser incremento. Vamos a ir a un corte y regresando vamos con la primera historia de terror. Hoy, como les digo, va a haber menos noticias y más historias de terror para el deleite de todos ustedes y de los seguidores que se encuentran en Radio Oscuro. Así que no le cambien, vamos a un corte y en un momento regresamos porque ya comenzó
ya estamos aquí a través de la www.radiooscuro.es.tl. Esto es El Cuchitril Oscuro. En un momento regresamos. En un momento regresa El Cuchitril Oscuro. No todo es que hacer, trabajo o estudio. También hay que divertirse. Juguemos en familia. Así mejoras el ánimo, la convivencia y el aprendizaje. Que cada miembro de la familia proponga un juego y encuentren el mejor momento de cada día para disfrutarlo. Hay para todos los gustos. Juegos de mesa, de destreza, concentración. Puedes inventar los tuyos. Así estarán mejor y más divertidos. Pero por favor, quédate en casa. Gobierno de México. Ya regresa El Cuchitril Oscuro. Era 1999. Yo estaba en un poblado en el estado de Puebla, un pequeño pueblo que se ubica al oriente de esta ciudad. Ahí parte de mi familia se había ido a vivir porque Puebla ya no era como antes. Cierta tarde me encontraba con mi prima María cenando muy cerca del convento franciscano que hay en esa población. De pronto una de las personas que se encontraban donde estaba dijo: «Dios, ahí vienen las brujas». Esta misma mujer muy rápidamente se marchó del lugar. Cerca del pueblo hay un cerro y justo de ahí se lograba ver cómo bajaban unas bolas como de paja encendidas. Yo solo veía cómo corrían todos de la plaza a sus casas. Realmente no entendía qué era lo que estaba pasando. Yo soy originaria de la Ciudad de México, así que estaba un poco incrédula con lo que estaba viendo. Mi prima que me estaba acompañando solamente me dijo: «Corre, Carla, o vete mejor a la casa de Juan Carlos». Juan Carlos era su primo, pero también era mi novio. Pero cabe aclarar que él y yo no éramos parientes. Me sentía rara por ver a toda esa gente correr como loca y decir cosas como «ahí vienen las brujas». En mi mente corría la pregunta de qué era lo que estaba pasando y de cuáles brujas estaban hablando. Al final me fui a la casa de Juan Carlos y ya dentro me dijeron: «Carla, por favor ponte a rezar con nosotros». Vi que pusieron cal en la puerta y por fuera de esta una especie de cruz, así como rosarios en las ventanas, palmas benditas y tijeras abiertas. Sentí la necesidad de ir a casa de mi abuela que quedaba a una cuadra, pero me dijeron que no saliera, que ni de loca me atreviera a hacerlo. Fue ahí donde pedí una explicación de todo lo que estaba ocurriendo realmente. Entonces la hermana de Juan Carlos me dijo: «Las brujas, ¿de verdad no sabes qué son las brujas?». Yo a ciencia cierta no entendía bien lo que me trataba de decir. «Esas cosas bajan a chuparse a los bebés y aquí está mi hermanita. Ellas ya saben que hay carne fresca en este lugar». Lo que me dijo me dejó con una sensación de exageración y miedo, pero terminé de creerle al poco rato. Claramente pude escuchar una especie de aleteos y risas macabras. La bebé al escuchar esto solamente se ponía a llorar y a llorar. Me acerqué a Juan Carlos y me puse a rezar junto a él y estaba aterrorizada por lo que estaba escuchando. De pronto su papá, un señor grande pero fuerte, se armó con un palo y lanzando maldiciones salió de la casa. A mí me venció el sueño y me quedé en la sala con varios rosarios y palmas benditas que me pusieron mientras dormía. Cuando desperté, Juan Carlos no estaba. De hecho, no había nadie en la casa. Con mucho miedo salí y fui a la casa de mi tía que estaba como unas 2 cuadras de ahí. Entré porque la puerta estaba abierta e iba saliendo un primo que me veía con ojos de pinche vieja. Le dije qué ondas y me dijo que dónde chingados estuviste. Le expliqué que su hermana me había dicho que me fuera a la casa de Juan Carlos. Él solamente me dijo que estaba bien y se marchó. Subí a la recámara de mi tía para explicarle y de repente cuando entro a su habitación estaba toda oscura. Había un zarape también colgado tapando el ventanal. Entré y me topé con otro primo y me espanté y le pregunté qué había pasado, que dónde estaba mi tía o que si tenía algo. Sacándome empujones me dijo: «Mi mamá se cayó. Está un poco mal y tiene golpes pero está bien. No te preocupes, no la veas mejor.
Ella no quiere ver a nadie en este momento. Eso me dolió un poco porque yo adoraba mucho a mi tía. Decidí mejor volver a la Ciudad de México por unos días, pero antes le fui a avisar a Juan Carlos que me iba a marchar. Él se encontraba con su madre esa tarde y sin más ni más me dijo: ¿Y tu tía cómo está? Yo le dije que me había dicho mi primo que se había caído, pero que estaba bien, así que me iba a ir unos días para no estar molestando. La señora medio se burló entre dientes diciendo: sí, se cayó tu tía, o más bien le cayeron. Le pregunté de qué estaba hablando y Juan Carlos solamente le dijo que mejor guardara silencio y de ahí me llevó a la terminal. Volví a los 15 días y mi tía seguía recuperándose. Esta cojeaba y estaba moreteada de varias partes del cuerpo. Fui a ver a Juan Carlos y me abrió la puerta otra de sus hermanas. Ella me dijo directamente: Carla, tu tía es la bruja. Ni siquiera le dije un hola y le contesté con otra pregunta: ¿de qué me estás hablando? Entré y no estaba Juan Carlos, pero su madre me dijo que fuera a la cocina. Ahí me platicó una gran cantidad de fechorías que mi tía había hecho junto con mi prima María. No pude creer tanta atrocidad, pero todo embonaba a la perfección. Mi tía y mi prima a veces tenían actitudes extrañas, pero nunca hice caso de eso. De ahí la relación con mi tía se fracturó porque obviamente ya no la veía igual. De hecho me corrió de la casa y me tuve que ir a vivir a la casa de Juan Carlos. Todo detonó cuando vi que estaba haciendo la comida y vi que en una de las cacerolas sacó una bolsa y echó unos polvos. Juro que eran unos polvos de color blancos. Yo le pregunté a mi tía que qué era lo que estaba haciendo y de ahí todo cambió. La relación que teníamos dio un giro drásticamente porque al parecer mi tía nos tenía todos muy calladitos y muy estúpidos. Mi tía quedó como la víctima y yo como la mala. Literalmente le echaba polvos a la comida, sí, a todos, incluidos sus hijos, o sea, mis primos. También descubrí que era amante de su cuñado y que le había dado una especie de té, el cual hacía que este señor estuviera pendejado. La cereza del pastel fue cuando empezó a buscar los polvos, pero yo ya los había tirado. Eso la puso literalmente como un animal enjaulado. Después de eso, un día domingo que ya me iba para el Distrito Federal, la esposa de mi primo me dijo: ven, hice panza. Yo soy de guácala, pero a mí ni me gusta. Sin embargo, fue algo tan extraño de que me la hubiera comido y hasta otro plato hubiera pedido, ya que la verdad no soy muy de comer carne. Mi tía, que nunca estaba en la casa de mi primo, ese día estaba viéndome cómo me tragaba cada bocado de esa panza. Al paso de los días mi estómago se puso inflado. Cualquier cosa que me comía me hacía daño y me daban agruras. Lo terminaba vomitando y cada día esa panza se me hacía más prominente. Después troné con mi novio que tuve allá y entonces ya no había motivos para ir. Pero antes había terminado mal con mi familia de allá por chismes de mi tía la bruja. Como los 2 meses me rapé y ni siquiera sé por qué lo hice. Tenía sueños espantosos. Veía que la gente prendía velas o cirios como si velaran a un difunto. Poco a poco dejé de comer porque no me daba más hambre. Solo tomaba a veces leche y mucha agua. Mi familia pensó que era anoréxica y hasta me metieron con un especialista de esos temas. Sin embargo, yo seguía ahora sin poder dormir, estaba más flaca, pelona y extraña. Y muy pero muy callada. Un día del mes de julio empecé a sentirme tan mareada y tanto que no pude pararme de la cama. También quería comer, pero tampoco podía, y quería dormir, pero menos. Ese día llegó una comadre de mi madre y le dijo: ay, comadrita, mire nomás cómo está su niña. Deberíamos de llevarla con mi comadre Panchita, porque para mí que la están magiando. Ese mismo día me llevaron y yo debo decir que casi no caminaba. Prácticamente no podía y sentía las piernas como enredadas. Estaba como ida al grado de empezar a babear. Fuimos con Panchita y al verme me dijo: Ave María, esta mujer viene muy mal, pues ¿qué le hicieron? Mi madre le explicó poco a poco que había dejado de comer, de dormir y de salir, y que me había vuelto muy extraña para todos. Panchita le dijo entonces: madre, su hija viene muy mal. Tal es el grado que yo ni siquiera puedo ayudarla. Esto salta magia y la quieren ver muerta. Le dieron de comer algo y ya viene muy avanzada.
Mi mamá obvio se espantó y le dieron una sal que me la debía de tomar y me sacaría todo lo que estuviera en mi estómago. Panchita se acercó a mí y me dijo: hija, cuando te tomes esto se va a armar y te vas a poner muy muy mal. Ponte en manos de Dios porque te quieren bien fría. Yo le entendía pero parecía como una tonta. Babeaba y no podía hablar y mi mirada era de una persona mal de sus facultades mentales. Por dentro me decía que me ayudara, por favor, que no podía hablar y que me sentía que me iba a morir. Llegamos a la casa y antes de dormir me tomé las sales, y ha sido la peor noche de mi vida. Era una sal muy amarga y asquerosa. Empecé a sentirme muy mareada y después ya no recuerdo nada más. Creo que lo que vi me desmayé porque fue algo que de verdad me aterrorizó. Me dio fiebre y sudaba en exceso y ese día llovió como una película de terror. Mi madre estaba a mi lado viendo cómo reaccionaba y yo medio abría los ojos y me volví a dormir. En uno de esos sueños me vi claramente en mi cama. Yo estaba ahí entre 4 cirios y me estaban velando como un difunto. También había una mujer vestida de tehuana que se burlaba de mi madre y de mí. Al ver esto sentí que sudé más y mi madre empezó a llamarme y a moverme porque literalmente no podía hablar. Desperté y empecé a llorar y mi madre estaba desesperada porque de mi boca no salía ni una sola palabra. Ella me abrazó y me quedé profundamente dormida. Al día siguiente era sábado y mi hermano mayor entró a mi recámara y me dijo: no mames, ¿qué carajos te pasó? ¿Quién putas madres te hizo esto? Como no podía contestar, le habló a mi madre y le dijo: vamos con Paola, mamá, mi hermana se va a morir, ¿qué no la ves? Casi me cargó y me llevaron con Paola en la colonia Roma. Caminaba como si tuviera un problema de poliomielitis. Babeaba y no hablaba y mi mirada era ida. Cuando Paola me vio me dijo: ¿qué chingados te hicieron? Me jaloneó y me dijo: dime, ¿quién te quiere matar? Yo por dentro gritaba que me ayudara y empecé a llorar. Mi madre y mi hermano lloraban porque de verdad no hablaban nada de nada. Le dio a mi madre unas velas de jarro y me dijo que se limpie. Cuando exploten, porque de seguro van a explotar, que ella hable todo lo que está viendo. Esto es alta magia y la están entregando. Así que no pierdan tiempo, llévenla con este señor el día lunes. Díganle que van de mi parte y las van a atender en chinga. Esta niña no debe de perder el tiempo. Cuando llegué a la casa me limpié como pude con los jarros que eran veladoras y cuando los prendí me di la vuelta y explotaron los 3 jarros. Juro que cuando explotaron yo sentía que me liberaba de algo. Entonces le dije a mi madre: es mi tía. Ella es junto con sus malditas brujas tehuanas. Yo la vi, mamá. Por favor ayúdame, siento que me voy a morir y no quiero. Hice todo lo que Paola me mandó ese día y por fin pude dormir. El día domingo fue normal y le hablé a Paola y me dijo que de verdad me quería muerta, pero que alguien muy cabrón me estaba protegiendo y que era un ancestro mío. Obviamente ya no estaba en este mundo porque era un difunto. Llegó el lunes y nos fuimos con Ricardo. Era en el metro normal y por esa colonia nos metimos a una vecindad, pero en lo que caminaba para su casa me vi tan rara, tan fea y triste. Además estaba pelona porque no me crecía el cabello. Y estaba también extremadamente delgada. No sabía ni cómo estaba caminando con esas piernas tan delgadas que parecía se fueran a romper. Entonces llegamos y Ricardo me dijo: «Ah, qué hija de la chingada es esta cabrona que te está haciendo esto. Pásale, hija. Ahorita vamos a ver qué hacemos con esta pendeja». Estaba temblando y me echó las cartas y me dijo: «Ay, cabrón. Es un pariente tuyo. No, son 2. Madre e hija, y son brujas, pero de esas que se quitan las patas. Y las que les están trabajando son otras brujas tehuanas porque le caes mal a una de ellas. Todo esto es porque descubriste su gran secreto, y bajita la mano las dejaste como lo que son». Él continuaba hablando y le preguntaba qué hacía para librarme de todo esto. Me mandó unos baños con sal y yodo, pero los tenía que hacer en un baño público. Jamás debía de realizarlos en mi casa, así como una serie de otras cosas. Tenía que ir cada viernes a que él me limpiara con hierbas, velas y piedra lumbre, etc. En uno de esos baños, que fueron creo que 5 en total, vi tal cual a la bruja. Él decir a mi tía tal cual ella era como bruja, no como humana.
Literalmente me cagué del miedo. Le grité a mi madre y le dije: «Mírala, ahí está la hija de la chingada y se está retorciendo. Dame el teléfono rápidamente». Le hablé a Ricardo y le dije lo que estaba pasando y me dijo: «Ni pedo, hija. Se le va a regresar y ya sabe que te estás curando. Se va a poner perro todo esto. Pero tú no le tengas miedo a la pendeja». De repente desapareció y yo continuaba con mi tratamiento. En uno de esos días Ricardo me dijo: «¿Escuchas cuando paso el ramo por aquí?». Lo hice y parecía como cartón, a lo que me contestó: «Estas hijas de la chingada hicieron un mono tuyo con tu ropa interior. ¿Cuánto tiempo llevas sin reglar?». Le dije que llevaba 8 meses y me habían diagnosticado como estéril. Él solamente se rió y me dijo: «Mis huevos, vas a ser mamá y que no mamen, ya está marcado el asunto esto». Fue por unas tijeras de pollero y literalmente me dijo: «Te voy a cortar la ropa interior. Dile a tu mamá que venga para acá». Mi mamá entró y le dio cosas para protegerse y debo decir que para ese entonces estaba totalmente diferente. Casi no tenía ojeras, el pelo me había comenzado a crecer y comía poco, pero comía. También ya podía hablar y dormía un poco mejor. Pero eso sí, sentía mucho miedo y en todo momento me sentía observada. Ese día, tal cual como lo van a escuchar, parecía que Ricardo estaba cortando como cartón corrugado. Cuando llegó a mi parte íntima sentía ardor por dentro. Era como si tuviera algo dentro y las piernas se me liberaron por completo. Ya no me sentía atada ni rara. Ricardo se enojó cuando terminó y dijo: «Hija de tu pinche madre, pero no quieres que sepan quién eres, ¿verdad, pendeja? Ahorita les voy a mostrar tu jeta, pinche bruja puta». Me limpió con una piedrota al hombre y cuando la quemó era la cara de mi prima. Sí, así tal cual la cara de mi prima. Ricardo gritó entonces: «Ahora sí, hija de la chingada. Te agarraste a la más pendeja, pero te la pelaste porque la cuida su abuela. Y sí sabes quién es su abuela, ¿verdad?». Yo estaba temblorosa, muerta de miedo y me puse mi pantalón y mi blusa. Sentía que me salía agua de la vagina como si fuera un líquido cafetoso y espeso. Me fui a bañar con la sal y era mi último baño y me sentía muy feliz. Sin embargo, había sido una lucha muy fuerte porque en la casa se escuchaban ruidos y voces. Incluso tocaban en la ventana de mi recámara. Eran las teguanas que me trataban de despertar con amenazas. Ese día, el último del baño, Ricardo me dio un líquido. Me dijo que era hora de sacarme lo que me habían dado de tragar y me lo tomé. Era agua bendita con unas hierbas, la cual sabía muy bien. Al día siguiente desperté casi vomitando y sentía que quería vomitar algo, pero no podía. Me fui al baño y me metí los dedos en la garganta. Juro que saqué bolas de pelo, estambre y gusanos. Se movían y olían asqueroso y fue algo muy traumante. Pero literalmente cuando saqué esto se me aplanó mi estómago y mi aliento ya no era fétido. A la semana Ricardo me dijo que me iba a volver a cortar porque me habían dejado estéril. «No te preocupes, vas a ser la mamá de un niño y una niña». Me cortó y se escuchaba un cartón más ligero y pasaba las tijeras sobre mi piel sin hacerme daño. Cuando llegó a mi vientre sentí claramente que me cortaba y grité: «No, no, me duele». Él no se detuvo y siguió cortando y me dijo: «Estas perras, hijas del demonio, están repinches locas. Ya pronto vamos a acabar». 2 días después fui al baño y me dio un dolor espantoso en el vientre. Le grité a mi mamá que sentía algo que estaba atorado en mi vagina. Me asomé y por Dios santo, me estaba colgando desde adentro un alacrán. Le dije a mi mamá que le marcara a Ricardo y le dijo: «Que lo jale, que jale al hijo de la chingada». Lo jalé y se me vino un coágulo enorme y empezó a sangrar poco. A las 2 semanas volví a menstruar y mi matriz estaba limpia de quistes. Cuando terminé el tratamiento con Ricardo era una joven totalmente diferente. Al fin volví a ser yo. Casi el año estaba dormida y sonó el teléfono y contesté y era mi prima, la cual era la otra hija de mi tía y me dijo: «Carla, por favor, perdona a mi madre que se está muriendo». «Que la perdone Dios porque solamente le devolví lo que quería para mí, ni modo. Carla, por favor, ten piedad».
Solamente colgué el teléfono. Inmediatamente le marqué a Ricardo y me dijo: hija, chingó a su madre tu tía, y si sobrevive jamás te va a poder hacer algo nada a ella o su raza. A la que le cargó la chingada fue la tehuana. Me vino a visitar ya muertita y le dije a la pendeja que ni modo, que ella qué carajo se metía en pedos de la pendeja de tu tía. Esto que les conté me pasó cuando apenas tenía 20 años. Cuando esto me pasó, por 1 año y medio de mi vida fue lo más espantoso. Sin embargo, a pesar de todo este daño que me hicieron, de verdad no les guardo rencor alguno. Que Dios las perdone, pero que a mí no me olviden. Y todo esto por descubrir que era una bruja. En un momento regresa el Cuchitril Oscuro. Casos de coronavirus COVID-19 no son graves, hay que protegerse. COVID se transmite al toser, estornudar o al tener contacto directo con una persona enferma u objetos contaminados. Lávate las manos con agua y jabón o usa gel antibacterial. Evita tocarte la cara, estornuda y tose en la parte interna del codo. Y recuerda, no difundas información falsa. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Ya regresa el Cuchitril Oscuro. Los ranchos y comunidades lejanas sobre tesoros escondidos en el campo y cuevas encantadas. Para mí este tipo de cosas forman parte de una imaginación colectiva y rara vez tienen presencia en la realidad. Pero lo que ocurrió a continuación fue algo que me sacudió totalmente el sentido lógico que me sustentaba. Aún hoy no sé qué fue lo que pasó con exactitud, pero les dejo mi testimonio como incentivo para que puedan cuestionar sus propias creencias. Hará unos 3 años que me tuve que dar de baja en la universidad por problemas administrativos. No tendría oportunidad de reescribirme hasta el siguiente año, por lo cual decidí pasar un poco de tiempo con mis abuelos. Para ese entonces mi abuelo padecía de los achaques de una enfermedad terminal que meses después le cobraría la vida. Supuse entonces que mi presencia podría servirles para ocuparme de las cosas de la casa y ayudarle en sus necesidades en general. El pueblo donde vivían está como unas 3 horas de Morelia, Michoacán, muy cerca de Huétamo. Cuando llegué a Morelia me dispuse a esperar a que llegara un taxi que me trasladara hasta allá. Verán, y aunque hay autobuses que te llevan al tercer destino, las corridas son muy escasas, y el tiempo de llegada se extiende mínimo 1 hora más. Por lo mismo, algunos hombres del pueblo invirtieron sus ahorros en comprar algunos taxis, y manejarlos ellos mismos como segunda opción. Esto resultó una maravilla para los visitantes y los propios que de vez en cuando hacían diligencias en la capital. Al ser el lugar donde mis abuelitos nacieron y vivieron toda la vida, no es de extrañarse que mis hermanos y yo pasáramos las vacaciones algunos días de asueto con ellos cuando éramos niños. Se podría decir que tanto la gente del pueblo como nosotros nos conocíamos bastante bien. Ese día me tocó esperar un buen rato hasta encontrar un taxi. No porque estuvieran llenos, sino porque parecía que ninguno de los hombres había salido a trabajar. Finalmente me subí al taxi de don Salomón, un viejo conocido de mi abuelo. ¿Cómo ha estado, señorita? ¿Ya de visita con doña Rosa y don Chuche? Sí, así es. Me voy a quedar una temporada con ellos. El camino iba en total silencio. Me pareció muy raro porque lo normal era que mis trayectos hacia allá se hicieran más llevaderos entre la plática y las historias que se contaban entre la misma gente. Pero en esta ocasión yo era la única pasajera y don Salomón parecía distraído, o al menos se encontraba concentrado en sus propios pensamientos. No le tomé importancia al asunto y me acomodé a mis anchas.
Bajé un poco la ventana e intenté disfrutar el paisaje entre montañas y árboles. Estábamos a unos 40 minutos de llegar cuando de pronto don Salomón me dijo: «Oiga, señorita, ¿usted ha escuchado de la mentada cueva de los 20 pesos?» Quité la vista de la ventana y lo miré por el espejo retrovisor con el ceño fruncido. Le contesté que había escuchado cosas sobre ella, pero no muy bien. Solo que decían que en esa cueva había dinero que se encontraba entre el pueblo de mis abuelos y otro llamado El Platanillo. Don Salomón movió la cabeza de modo afirmativo y no dijo nada más. Era como si esperara que completara otra cosa. Luego de un rato de silencio, él comenzó a hablar. Yo pensé que usted ya sabía algo, pero parece que no le han dicho nada a sus viejitos. Pues mire, allá en el pueblo hay un relajo por un desaparecido. Y no es otro que don Pastor, el doctorcito que le atendió cuando usted se cayó de las escaleras. ¿Se acuerda? Fíjese que él y su hijo don Samuel se fueron a pasear a su perro allá rumbo a la cueva. Que iban caminando cuando don Samuel se encontró unas monedas de oro tiradas en la pendiente que está antes de la entrada. Ya se imaginará cómo se pusieron y no es para culparlos. Cualquiera se pone así con semejante suerte. No dudaron ni tantito en meterse a la cueva para ver si adentro había algo más. Los tres comenzaron a subir, pero como don Pastor ya tenía sus años a cuesta, iba un poco más lento que Samuel. Todavía les faltaba un buen pedazo cuando el doctorcito le ordenó a su hijo que se adelantara antes de que les fuera a agarrar la noche. Que se llevara la lamparita de pilas para que se fijara en el camino y si encontraba más oro que se cargara todo lo que pudiera llevar. Que él lo alcanzaría en un rato y se quedaría con el perro para que lo acompañara. Don Samuel no lo pensó dos veces y corrió a toda velocidad el pedazo de camino que le faltaba. Se metió en la cueva y prendió la lamparita para ir alumbrando al frente. Esto que le estoy diciendo salió de la boca del mismo don Samuel, que nos contó a cabo y rabo lo que pasó. Dice que caminó por mucho rato y parecía que la cueva no tenía fin. Estando en la oscuridad le empezó a dar preocupación por su pobre padre que se había quedado fuera esperándolo. Decidió regresar tantito para gritarle si había llegado y escuchó la voz de don Pastor responder: «Sí, hijo, aquí estoy. Fíjate bien por donde caminas para que puedas encontrar el oro». Ya más tranquilo, don Samuel se dispuso a continuar su camino. Siguió avanzando hasta que en un punto del trayecto tuvo que ir a gatas con la lámpara en la boca. Poco a poco frente a él se fue viendo una luz color naranja y al mismo tiempo, según dice él, el suelo de piedra tan lastimoso se fue haciendo cada vez más suave. Por fin lo encontré, pensó en sus adentros. Cuando se le ocurrió bajar la lámpara para ver qué era lo que estaba aplastando, se llenó de horror al ver que lo que sentía como nubes en realidad era un sinnúmero de serpientes de todo tipo. Él se quedó petrificado de horror. Dice que no se pudo mover ni un milímetro y que de donde salía aquella luz le llegó hasta los oídos un susurro. No esperó más tiempo y se salió de ahí lo más rápido que pudo. Don Samuel no supo cuánto tiempo estuvo en la cueva, pero dice que se le hizo más o menos una hora. Lo raro fue que cuando salió ya estaba muy oscurecido. Eran las 2:30 de la mañana. Llamó a gritos a don Pastor y al perro, pero ninguno de los dos apareció. Entonces pensó que por el tiempo que había pasado sin salir, su padre se había preocupado y se había ido al pueblo a buscar ayuda. No perdió más el tiempo y se fue a toda prisa para el pueblo. Pero cuando llegó a la casa no había nadie. Ni el perro ni don Pastor se encontraban allí. El pobre no pegó el ojo en toda la noche y apenas se vieron los primeros rayos del sol fue a contarle a los vecinos lo que había pasado. Y así están las cosas. Ya van 3 días de búsqueda con perros de machete en mano por lo que sea que se pueden encontrar. Con decirle que hasta la gente de Platanillo se unió a la búsqueda, pero hasta el día de hoy no han encontrado nada. Pareciera como si se los hubiera tragado la tierra. La verdad es que yo no supe qué decir. Don Salomón ya había estacionado el taxi fuera de la casa de mis abuelos, pero no fui capaz de bajarme sin escuchar el resto de la historia que me estaba contando. Los que conozcan un poco a los hombres de pueblo se darán cuenta que son gente de carácter. Pero don Salomón se veía bastante afectado. Nunca les había tocado una desaparición como esas. Le pagué el viaje y me despedí de él y le dije que no hay que perder la esperanza, don Salomón. Hasta que no se encuentre el cuerpo hay posibilidades de que esté con vida. En esos casos hay que pegarse a Dios. Fue lo que le dije en modo de consuelo antes de salir.
Cuando entré con mis abuelos me contaron más o menos lo mismo. En el pueblo nos habló de otra cosa durante un tiempo, aunque todos decían la historia según su versión. Luego de un mes de buscar sin descanso y esperar lo peor, terminaron la búsqueda dando a don Pastor y al perro por muertos. Aunque el asunto se cerró, en el pueblo se sentía un ambiente raro, pesado y melancólico. Tenía 3 meses de estar con mis abuelos cuando una mañana fui a casa de mi tía Irma a comprar tortillas para el almuerzo. Pasé por la plaza principal y me extrañó ver una gran cantidad de gente amontonada. Me acerqué por curiosidad y pude ver algo que no he olvidado y que a veces en sueños aún aparece. Entre unos costales tendidos en el suelo estaba un cuerpo encogido y engarruñado que parecía de un niño. No tenía ojos ni dientes, pero su ropa estaba intacta. Y a un lado estaba una bola de pellejo color blanco, como si fuera un animal al que le hubieran triturado los huesos para chuparle hasta el último órgano del cuerpo. Allí estaban los desaparecidos. La gente comenzó a decir que habían encontrado los cuerpos apenas unas horas. Un niño del Platanillo los había encontrado al lado de la cueva. En un principio nadie creyó en sus palabras, porque ya habían escrutado los alrededores en su búsqueda. Pero cuál fue su sorpresa al ir y darse cuenta que era verdad. Lo llevaron hasta el pueblo caminando en esos costales, pues todos tenían miedo de tocarlos directamente. Nadie mencionaba sus conjeturas en voz alta por respeto al doctor, quien había sido muy querido por todos en el pueblo, ya que había sido de los pocos con esta profesión en el lugar. Mi abuela dice que al menos así le pudieron dar santa sepultura y pedirle perdón a Dios por tentar al diablo al buscar el dinero. Me contó que no es la primera vez que la gente se aventura a sacar las monedas de la cueva, que en otros pueblos también han desaparecido personas sin que los vuelvan a ver. Gracias a estos acontecimientos fue que la cueva se ganó el nombre de la cueva de los 20 pesos, porque la gente dice que en comparación con lo que se pierde y lo que hay dentro vale eso o incluso menos. He escuchado otras historias sobre cuevas con monedas de oro dentro sin que hubiera querido en ellas, y si esto que les cuento me lo hubiera dicho alguien más no lo hubiera podido creer. Pero conocí a los involucrados y pude ver con mis propios ojos los cuerpos chupados como frutas secas, vacíos y sin vida en el suelo de la plaza. La cueva sigue ahí y la gente evita pasar por esos alrededores. No vaya a ser que la tentación les gane y allí encuentren su suerte. La cueva de los 20 pesos. En un momento regresa el Cuchitril Oscuro. Temporada de lluvias, tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. El viento extremo y las grandes cantidades de agua reblandecen la tierra, arrastran objetos, provocan inundaciones y desbordan ríos y lagos. Infórmate y atiende las indicaciones oficiales. Ten a la mano un kit de emergencias, ponte a salvo. Y sobre todo, no intentes cruzar ríos, arroyos o pasos a desnivel. Con agua trabaja 24 horas al día por ti. Ayúdanos a protegerte. Gobierno de México. Ya regresa el Cuchitril Oscuro. Continuamos completamente en vivo en este subprograma El Cuchitril Oscuro. Continuamos a través de la www.radiooscuro.es.tl, así también a través en simultáneo a través de Radio Cuchitril y Aradia Radio. Bueno, noticias internacionales antes de retirarnos. España inaugura base científica en la Antártida. El ministro de Ciencia, Innovación y Universidad de España, Pedro Duque, inaugura la remodelación de la base Juan Carlos. Está situada en la Antártida, una de las mayores de la institución.
lugar donde se encuentra en las islas de Lisbon, a unos 120 kilómetros de la península de la Antártica. Junto al ministro también estuvo la presencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Rosa Menéndez, según informó el propio organismo en un comunicado. El jefe de la base, Joan Riba, expresó que la investigación se va a renovar con esta inauguración, ya que las nuevas instalaciones han permitido duplicar su capacidad hasta las 51 personas y aumentar el espacio disponible para las personas científicas y técnicas que se encuentran en los laboratorios. Enhorabuena, es así como España ya tiene una base más actualizada. Por otra parte, pues vuelve otra vez Trump con su política. Trump reafirma que la opción militar en Venezuela está sobre la mesa. Pues el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó que el uso del ejército en Venezuela es una opción que se ha considerado antes de la crisis política en el país. Cuando se le preguntó durante una entrevista con el canal estadounidense CBS, difundido el domingo, sobre lo que lo llevaría a recurrir al ejército, el mandatario dijo que no quería hacer comentarios sobre este tema, pero ciertamente es una opción, lo reconoció. Washington ha dicho claramente desde hace algunos meses y de nuevo en los últimos días que todas las opciones, incluida la militar, está sobre la mesa en lo que se refiere a la crisis venezolana. Donald Trump reconoció el 23 de enero al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, luego de que su autoproclamación. Estados Unidos no reaccionó la reelección del presidente Nicolás Maduro, que asumió su segundo periodo el 10 de enero. Washington aplicó estrictas sanciones económicas para el presidente Maduro al dejar el poder y también insta al ejército de Venezuela al respaldar, ahora sí, al contrario, que en este caso nada más ni menos que es el presidente, pues el otro presidente, ¿no? Bueno, y con esto nos despedimos. Esto ha sido por el día de hoy todo. Muchas gracias a toda la gente bonita de Radio Oscuro, de Radio Cuchitril, de Aradia Radio. Agradecemos enormemente a Ángel Córdoba, que hace posible este espacio radiofónico. Así que vámonos. Esto es El Cuchitril Oscuro. Mauricio Mendoza se despide. Adiós, vámonos.